Floricanto presenta. Número 118 del compendio del Catecismo. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores, anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente. La muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Es decir, la muerte de Jesús no fue meramente el resultado de circunstancias históricas. No, había un designio. Es el Evangelio de San Juan el que lo dice con más contundencia. A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Bueno, obviamente ha habido una serie de circunstancias históricas, ¿no?, en las que a Jesús se le ha quitado la vida, pero hay otro nivel, un designio salvífico. Fijaros cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Es decir, les está diciendo, haciendo lo que habéis hecho con Jesús, llevándole a la cruz, habéis cumplido un plan establecido por Dios. Las circunstancias históricas al mismo tiempo se han integrado en ese plan salvífico de Dios, sin que se pueda decir por ello de que no haya habido libertad en los hombres que han actuado. Recuerdo alguna película errática, ¿no?, sobre la vida de Jesucristo, en la que Judas manifiesta su lamento: ¿por qué me ha tocado a mí ser el traidor? ¿Por qué me tenía que tocar a mí ser el traidor? No, en una visión de predestinacionista, de no comprensión de lo que es la libertad, que Dios siempre respeta la libertad del hombre, ¿no? Pero es cierto que Dios, respetando la libertad del hombre y las circunstancias históricas, ha integrado lo que allí aconteció en un designio divino. ¿Y ese designio cuál era? Que Dios iba a llevar adelante la redención del mundo. El hombre sería rescatado por Dios, sería rescatado. El hombre que ha pecado, con su pecado, pecar frente al Dios que es santo, es algo gravísimo. El pecado del hombre que se rebela frente al amor de Dios le hace digno, le hace reo de muerte. ¿Y quién puede reparar tal cosa? El hombre no es capaz de reparar una ofensa hecha a Dios. Solo Dios mismo es capaz de reparar lo que el hombre ha hecho. Entonces Dios, en su infinita misericordia, viendo que el hombre había hecho algo gravísimo y que era incapaz de repararlo, el ofendido, él mismo es el que procura la reparación y envía a su Hijo para llevar a cabo esa reparación. Tal es la misericordia de Dios. Y lo hizo asumiendo nuestra condición humana y asumiendo en la condición humana las consecuencias de nuestros pecados. La imagen del siervo doliente que está en Isaías 53, ese como cordero llevado al matadero, sobre el que han caído, cordero inocente, pero sobre el que ha caído todo el peso de la injusticia humana. Así quiso llevar adelante a cabo la redención. Cordero inocente, pero sobre el que la maldad del hombre ha puesto todo su pecado. Esa fue la manera de llevar adelante el rescate, hasta el punto de que existen algunos textos misteriosos, como por ejemplo 2 Corintios 5, 21 dice: a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios con él. Obviamente es una manera de enfatizar, ¿no?,
eso de que Dios Padre le hizo pecado a Jesús. Jesús no cometió pecado, era el inocente, pero la expresión le hizo pecado es como decir, sobre ese Cordero inocente, Él cargó todo el pecado de la humanidad. Hay que entender correctamente ese tipo de expresiones. Y creo que algo clave es que entendamos que la voluntad del Padre y del Hijo están plenamente unidas. Cuando se habla de la imagen en el Antiguo Testamento de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, cuando aplicamos esa imagen a Jesucristo, ¿no?, que el Padre entrega a Jesucristo a la cruz, obviamente esa imagen del Antiguo Testamento tiene algo de imperfecta, porque Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por obediencia a Dios, pero sin que Isaac tuviese arte ni parte. De hecho, Isaac le dice, aquí está la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Sin embargo, cuando esa imagen de Abraham e Isaac pasa a la redención, al Padre que entrega a su Hijo a la muerte por la salvación de los pecados, es el Hijo el que al mismo tiempo que el Padre le entrega, Él pide al Padre, entrégame. Luego la voluntad del Padre y del Hijo están plenamente unidas. El Padre entrega a su Hijo por la salvación del mundo. Y en ese sentido dice, el Padre le cargó sobre su Hijo el pecado del mundo, pero es Jesús el que voluntariamente carga sobre sus hombros el pecado del mundo. Jesús es como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, el que debiera de haber sido el verdadero hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que dice, Padre, permíteme ir en búsqueda de mi hermano pequeño y cargaré sobre mí a ese hermano pequeño, cargaré sobre mí los pecados del hermano pequeño y los repararé para volverlo a traer a la casa del Padre. Por lo tanto, ese tipo de expresiones no es que el Padre castigue al Hijo en vez de nosotros, sino más bien que Jesucristo está asumiendo libre voluntariamente, está asumiendo en su redención la pena que hubiese correspondido al pecado del hombre. A esto se le llama la muerte vicaria, la muerte sustitutoria. Cristo murió pagando por ti para que tú tuvieses vida. Y en ese sentido es en el que, de esa manera metafórica, se dice Dios no perdonó a su Hijo, sino que lo entregó a la muerte de cruz por nosotros. Todo ello son formas de expresión, obviamente, formas de expresión que hay que entenderlas correctamente, porque es Jesús el que libremente, al mismo tiempo que el Padre le enviaba, se ha unido, ¿no?, al plan redentor de su Padre, cargando sobre nosotros, sobre Él, sobre su humanidad, el pecado de todas las generaciones. Florica.